Hoy es la primera clase de este ciclo de encuentros de actualización en psiquiatría. Hoy contamos con la doctora Eliana Marengo, que es psiquiatra del Hospital Alvear, fue psiquiatra en el Hospital Piñero, fue residente. Hoy coordina Área Prima, que es salud mental y bienestar emocional para la mujer. Corregime, Eli, si Es había así. algo más. Bueno, y la idea es esto, que escuchemos tu charla y podamos ir haciendo algún aporte, y si no, hacia el Mm. final, las preguntas que surjan del chat las vamos conversando, ¿sí? Te agradecemos mucho que en tiempos de pandemia Mm. eh, hayas podido participar de esta forma virtual, que parece que llegó para quedarse. Ujú. Bueno, te agradecemos mucho y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, en primera instancia, esto, no sé, digo, ya estaban la mayoría, creo, en online, pero el chiste fue que todo empezó en el Piñero. Probablemente ha sido, más allá de mi interés, uno de de las condiciones que favoreció, sí, o que permitió que yo me fuera metiendo en el campo perinatal, así que nada, mi corazón está ahí. Eso, y por un lado, como me dice, o habla Euge cuando me dijo, bueno, lo de la charla, obviamente que es un gusto, y que bueno, va a ser más una discusión que una presentación de evidencia, porque hay muy poquitas cosas, y el otro punto es como, así en las charlas se hace el conflicto de intereses. Esto no es un conflicto de interés, pero esta charla ha sido preparada en su momento y ahora, robándole horas al sueño, despertando antes que despierte la cría, para poder prestar atención y concentrarme y producir. Supongo que debe ser la situación que están atravesando muchas, muchos y muchas. Bueno, arranquemos. ¿Todos escuchan? A ver, porque yo al estar en presentación, no sé si voy a ver si alguien dice algo, pero bueno, ya iremos viendo. Si no me hacen, Euge, vos haces seña, cualquier cosa que a vos sí te veo. Bueno, esta charla inicialmente fue preparada en mayo, y a partir de ahí Eugenia me invitó a participar. Fue una charla que se armó, llevábamos ahí 5 o 6 semanas de pandemia, de bloqueo y de cuarentena, pero por el día cerrando la Semana de la Salud Mental Materna, ¿sí? Y si bien, bueno, esto ya no es mayo, no es 6 de mayo, sí siempre es una buena oportunidad para poner este tema en agenda, así que no lo eliminé de la presentación. Les cuento un poquito, no sé si están al tanto o no. Eh, esta campaña por lograr el Día de la Salud Mental Materna lleva 4 años, ¿sí? Y como muchas de las movimientos arrancan desde usuarios, ¿sí? Y desde académicos como activistas y médicos y sanitarios, ¿sí? Y también académicos, pidiendo que haya un día, ¿sí?, de la salud mental materna para poder ponerlo en agenda como tema, ¿sí? En el contexto de que en gran parte del mundo en mayo se festeja el Día de la Madre, digamos, ahí estaría también porque en mayo. ¿Y por qué necesitamos un día para esto? Sí, para hablar de la salud mental materna, porque, bueno, es algo que está como muy, muy invisibilizado, ¿sí? El tema de los trastornos mentales en el embarazo y en el periodo postnatal. Y está invisibilizado para la sociedad, ¿sí? Está invisibilizado para las propias mujeres, que muchas veces, bueno, transitan lo que está pasando sin pedir ayuda porque creen que es lo que toca, porque, bueno, socialmente también eso está operando, ¿sí? Y lo más grave en este caso es que muchas veces es invisible para los mismos profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, bueno, esto, poder incluir en esta charla, ya digo, de por sí tener una charla de maternidad en pandemia, da cuenta de poner en agenda la salud mental materna, y bueno, una parte de mi rol es poder difundir esto y generar mayor conciencia entre los profesionales de la salud. Nada, mínimamente es esto, los problemas de salud mental materna son como muy, muy frecuentes. Obviamente pueden ser desde como crisis vitales que requieran un poco de apoyo, o en realidad en la mayoría de las veces las mujeres las transitan solas, ¿sí? A situaciones realmente muy graves de salud mental que, bueno, ustedes las habrán visto o verán en el Piñero, en los sistemas de salud uno puede llegar a ver nada, la parte del espectro más grave, ¿sí?
Bien, entonces, bueno, esto era lo que yo estaba diciendo antes, que la idea era de estas charlas aumentar la conciencia sobre los trastornos mentales perinatales, porque desde ahí podemos empezar a cambiar. En estos años que llevo trabajando en este tema, ¿sí? Bueno, para los profesionales de salud mental es un tema cegado, ¿no? No es que recién ahora, en los últimos años, va adquiriendo más visibilidad e importancia, pero en otras disciplinas de la medicina, realmente como no se le da mucha, o no se le venía dando mucha importancia, la verdad que en estos años de trabajar en esto, el intercambio con obstetras, con ginecólogos, con pediatras, ha generado como tantos cambios que la verdad que vale la pena, digamos, actuar en el uno a uno. Eso va haciendo cambios en cómo ejercemos nuestra práctica muy, muy grandes y muy gratificantes, y buenos para las mujeres, creería yo. Entonces, ¿qué tenemos que saber como profesionales de la salud mental, ¿sí? En relación a la psicopatología perinatal? Es esto, ¿cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Cuando vemos a una mujer embarazada o en el posparto temprano, o con hijos pequeños, que pueden ser los predictores, ¿sí? De que tengan psicopatología perinatal? Y son, bueno, las cuestiones de adversidad social y económica, ¿sí? El más importante que se ha visto hasta ahora es tener antecedentes psiquiátricos, ¿sí? O psicopatológicos anteriores al embarazo, ¿sí? Y luego, bueno, antecedentes de abusos o de situaciones traumáticas tempranas, ¿sí? Y el antecedente en la familia de enfermedades mentales. Entonces, bueno, hoy estoy hablando con gente de salud mental. Nosotros es la población con la que trabajamos muy a menudo, entonces está bueno que podamos no predeterminar que la mujer que vamos a ver embarazada o que está buscando un embarazo va a tener un evento de psicopatología en el periodo de embarazo o posparto, pero sí estar atentos, ¿sí? Porque son como la población más vulnerable para sufrir esto. Ya entrando en el tema de pandemia, hacía como un recorrido, digamos, de mayo a agosto. También se han agregado, ya llevamos no sé cuántas semanas, yo ya perdí la cuenta de las semanas, pero son muchas, muchas, ¿sí? Entonces, pero en estos últimos meses yo he sido atendida como paciente por una médica con su bebé en brazos. Eso era algo que, bueno, a mí nunca me hubiera molestado, creo, pero como nunca me había ocurrido hasta ahora en mi historia como pacienta, ¿sí? Hace muy poquito, ¿sí? Alanis Morissette cantó un tema muy lindo, si lo pueden ver, se llama Blaze, con su hijita de 2 años en brazos, dentro de su casa, ¿sí? Esto tampoco lo había visto nunca, digamos, quizás uno ve un especial de un artista con sus hijos, pero con ese nivel de intimidad de maternidad es muy emocionante el video. Hace un par de semanas vi a una infectóloga pedir disculpas porque aparecía su hija en cámaras despeinada dentro de su propia casa, ¿sí? Un poco en chiste, digo, yo no pidió disculpas, pero como aclaraba que no había llegado a peinarla. Y he conversado con mujeres, ¿sí? Dentro del baño, en los garages, en los autos, siempre diciendo, bueno, ¿estás en el auto pero en la calle o en un estacionamiento? Cosa que no vaya a ser una situación de más riesgo. Nada, o buscando la mínima rendija donde puedan charlar un rato de lo que está pasando y tener un momento de intimidad, ¿sí? Y de intimidad subjetiva, estoy inventando el término, pero un momento de estar como con una misma y poder hablar de lo que está pasando. No sé si les han pasado cosas parecidas. Tengo un sesgo, la verdad que me relaciono mucho con mujeres, ¿sí? Pero hasta ahora no he visto muchos hombres en esta situación donde aparezcan los niños en escena tanto, pero bueno, puede ser eso, un sesgo porque me vinculo mucho con mujeres. ¿Hasta acá todo viene bien? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguien yo quiere? agrego que las mujeres lo que hacemos generalmente Eli, Mm, en los Zooms, y me parece que por ahí también lo has visto en reuniones, o mm, entramos sin cámara y mm, sin audio. Al menos yo, mm, en casi todos los Zooms que participo, en general es de ese modo, porque es el modo en el que puedo, en función de, bueno, de esta situación de pandemia, de mm, casa, el mm, único
espacio donde por ahí podemos entrar y participar, los que están ahora en el hospital, por ahí lo pueden hacer, pero desde casa se hace como mucho más complicado. Creo que para todos y para las mujeres tal vez un poco más. Sí, sí, por eso digo eso. Yo reconozco mi sesgo de interactuar con mujeres sobre todo. Pero bueno, para mí, como una de las cosas como súper interesantes es que la maternidad entró en escena, ¿sí? Como esto, ser atendida por una médica con un bebé, es realmente decir, bueno, esta mujer es profesional de la salud y madre, ¿sí? En el mismo tiempo y no puedo no verlo, ¿sí? Que digo, no es que uno no lo supusiera o lo negara, pero bueno, está ahí como en primer plano, ¿sí? Entonces, esto, como el tema de la charla de la maternidad y COVID, ¿sí? Ya pasaron como bastantes meses, entonces estamos todos más acomodados, ¿sí? Todos, digamos, entiendo que subjetivamente muchos, y materialmente el sistema empezó a dar más respuestas. En las primeras semanas, por ejemplo, se habían cerrado las clínicas de reproducción asistida, ¿sí? Para mayo estaban empezando a abrir para casos de urgencia, donde había que actuar en ese momento o se perdían chances reproductivas, como mujeres que iban a encarar tratamientos que las iban a dejar sin óvulos, ¿sí? Y la verdad no tuve tiempo, me interesaba charlar con la gente del programa de salud sexual sobre si había habido alguna limitación. Digo, se suponía que podía haber grandes limitaciones al acceso de métodos anticonceptivos, no estoy hablando de nuestro país o la ciudad, sino mundialmente, ¿sí? Y que, bueno, no sabíamos cómo eso podía incidir en la ocurrencia de embarazos no planificados, ¿sí? Era como un warning, una advertencia de que podía pasar esto. Lo que sabemos, También, sí, sí. agrego una cosa de nuestro hospital, pues la semana Sí. pasada tuvimos una charla con la gente de ILE, de nuestro hospital. Claro, bueno, era con ellos, digo, no llegué a preguntarles cómo estaba, sí, el No, tema, sí. nos comentaban es que todo estaba funcionando, pero que Ujú. había menos accesibilidad y la gente llegaba menos a pedir porque pensaban que el centro no estaba Que no abierto, estaba cerrado, sí, exactamente. estaban entregando métodos porque estaban con el tema del COVID. Ujú, ujú. Entonces, bien estaban funcionando normalmente, no estaba llegando por ahí la No, gente. llega la gente, Claro. exactamente. Eso era como, me imaginaba que venía por ese lado, en el Alvear, que tenemos un equipo también de salud sexual y reproductiva interdisciplinario, se trabaja, pero también como más a demanda, ¿sí? Claro. No es el ritmo habitual, ¿sí? Bueno, yo no soy obstetra, pero como infectarse de COVID durante el embarazo en sí mismo no representaría un riesgo mayor, ¿sí? Para la salud obstétrica y fetal. Igual, bueno, de a poquito van apareciendo algunos, pero el cuerpo grande de información dice que eso no sería riesgoso, ¿sí? No sería riesgoso amamantar, ¿sí? Pero sí es cierto, o sea, como lo que no sabemos es cómo impacta toda esa coyuntura, ¿sí? En la salud de las mamás recientes, ¿sí? No sé si les ha tocado escuchar situaciones de nacimientos en este tiempo, digo, por eso ya llevamos muchos meses y entonces los sistemas de salud están un poco más aceitados en ejecutar los protocolos, ¿sí? Y bajaron un poco el miedo. Sin embargo, uno a veces observa situaciones, digamos, que más allá del protocolo, digamos, el miedo hace que se limiten, ¿sí? O se pierda, ¿cómo decirlo? Flexibilidad, ¿sí? En las situaciones únicas que implican cada nacimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo charlo con las mujeres que están embarazadas es como tener un especial, bueno, no está bueno como infectarse y contagiarse, obviamente hay que tomar todas las medidas, pero bueno, uno a veces toma todas las medidas y puede contagiarse igual. Sin embargo, como les sugiero, como un especial cuidado cerca del momento de la fecha de parto, porque si uno al momento de parir el hisopado da positivo, aunque esté asintomático, se genera una cadena eh, de mucho estrés, ¿sí? Esto porque implica aislamiento o de la pareja o de los convivientes, situaciones a definir con el bebé, bueno, nada, es como un momento de un cuidado más especial. Y en
un tiempo también veremos cómo fueron impactando, o si ha habido como más situaciones de violencia obstétrica, ¿sí? Que bueno, es un terreno fértil para que esto pueda ocurrir, ¿sí? Y las vivencias de las mujeres muchas veces aisladas de su sostén, ¿sí? Sea el familiar, el afectivo o el de los profesionales de salud habituales para ellas, ¿sí? Bien, y puse, a ver, esperen, ¿ustedes escucharon eso? ¿Tengo que hacer dormir mi WhatsApp o no se escuchó? ¿No lo ¿Cómo? escucharon? No sonó la chicharrita del WhatsApp perfecto, No, porque no no. llegué a apagarlo el de la computadora. Y bueno, la maternidad, digamos, es un periodo como, eh, nada, vastísimo de tiempo, ¿sí? La idea era centrarnos en la maternidad de niños pequeños, que son, bueno, el momento de donde hay más exigencia para madres y padres que la problemática que pueden tener las madres y padres de adolescentes. Mm. A ver qué hay por acá. Ahí va. Entonces, cuando hice la versión original de la charla, esto nos ubicaba el 1 de enero del 2020 festejando, sí, con alguna comida rica y alguna bebida rica también. Y yo había puesto, esa es la actriz de Harley Quinn, sí, en su festejo, y esta es una escena de la película. Es una discípula del Guasón, Harley Quinn, para los que no son amantes de los cómics. Entonces, esta fue como, esto fue uno de esos memes que andan circulando que a mí me hizo reír mucho. Una de las cosas que creo que nos ayudan a transitar la cuarentena son como algunos de estos chistes o gente rota o cosas así. Y este me hizo reír mucho en ese momento. Cuando me encuentro con volver a hacer la presentación, digo, esto ya no da tanta risa, o sea, como algo no estaba funcionando, o estaba distinto, ¿sí? Y bueno, son muchos meses, y entonces, nada, le hice como una adaptación, ¿sí? Reformulando, uno va cambiando el cuento a medida que lo vamos escribiendo, entonces enero sigue siendo igual, en marzo, ¿sí? Que llegaba el momento para los que tenemos niños que estaban arrancando o que iban a empezar el jardín o la escuela. Las vacaciones pueden ser un momento muy demandante y muy estresante, entonces llegábamos a marzo dándolo el resto que nos quedaba, sabiendo que empezaban las clases, que teníamos la adaptación, pero que después podíamos relajar un poco y volvíamos a tener espacios de trabajo o sociales, ¿sí? Como individuales, ¿sí? Y no en tándem o con nuestros niñes, nuestras niñas. Entonces, esto en marzo fueron como situaciones desgarradoras que uno escuchaba o que sentía. Luego llegó mayo, ¿sí? El momento sí de mayo, junio, ¿no? Como para muchas mujeres fue de bastante desequilibrio, sin llegar a cuestiones de psicopatología o llegando, pero sí como el momento de más demanda, ¿sí? Y en este cuento de hoy, ¿sí? Si miramos agosto, bueno, ya estamos como muchas de las mujeres diciendo, ya está, esto es lo que, sí, esto es lo que hay. Por suerte pudimos flexibilizar algunas cuestiones, pero bueno, me parecía importante ir haciendo como este recorrido. Por ahí si seguimos así para diciembre habría que reformular el gráfico y inscribir las emociones de otra manera. En su momento, cuando preparé la primera charla, no había dos editoriales, ¿sí? Sobre salud mental, perinatal y COVID, y no había datos más que esto de si se transmitía o la posibilidad de transmisión vertical y la de la lactancia. Pasaron algunos meses y la verdad es que no hay mucho más, ¿sí? Porque de hecho, digamos, bueno, hay más, digo, hay 8 publicaciones de salud mental perinatal y COVID, o de salud mental materna y COVID, ¿sí? Limpiando todo lo que aparece que no tiene nada que ver, tipo, bueno, aparece dermatitis atópica y COVID en esas búsquedas también. Pero siguen siendo, ¿sí? La mayoría cuestiones, digamos, de tinte editorial, ¿sí? Todavía no llegamos a tener mucha información o evidencia para como dar sustento a lo que estamos viendo o a nuestras prácticas, ¿sí? Sí, bueno, esto como lo que a mí me interesaba recalcar es cómo la pandemia, ¿sí? Y esto ya desde
desde las publicaciones científicas, como generó este alerta, por lo menos en los académicos y científicos con perspectiva de género, que el COVID parecía ser una infección con mayor morbimortalidad para los hombres, ¿sí? Pero que para las mujeres traía, digamos, una sobrecarga, ¿sí? Mayor, bueno, no era tan mortal para las mujeres, salvo que tuvieran factores de riesgo que implica aumentar en ese riesgo, pero sí aparecían como las cuestiones en relación a la salud mental, con las cuestiones de sobrecarga, ¿sí? Con la violencia de género, ¿sí? Y con nada, como la situación económica, ¿sí? Para las mujeres. Entonces, este era un editorial donde pedían, ¿sí? Que todo lo que se hiciera de investigación tratara de incluir la mirada de género, ¿sí? Para no perdernos no invisibilizar ese tema, ¿sí? En la evidencia científica que se pudiera ir construyendo. La pandemia lo que nos trajo, ¿sí? Es grupos familiares estresados por distintas razones, ¿sí? Ya sea por la convivencia continua, muchas veces en espacios muy reducidos, ¿sí? Para los que no tenían trabajo, y esto, bueno, por el desempleo en sí mismo y por las preocupaciones económicas, obviamente, funcionaban como una situación de estrés, pero también para los que tenemos trabajo, ¿sí? Porque trabajar en casa es un tema, y para los que salimos de casa a trabajar también, ¿sí? Ahora estamos todos como un poquito más adaptados, vuelvo a insistir, pero en ese momento, al arranque del aislamiento, ¿sí? Todos estábamos transitando o la mayoría podemos estar transitando alguna situación de preocupación por lo que nos tocaba, ¿sí? Eh, y lo que perdimos fueron los apoyos estructurales habituales. No estaba la escuela, ¿sí? Las cuidadoras, y digo cuidados porque en general, bueno, la pandemia lo que visibilizó es que todo el sistema de cuidados está basado más que nada en personal femenino, ¿sí? Ya sea en las instituciones o en cada casa. ¿Sí? Y bueno, y en el medio lidiar con la incertidumbre de cuánto iba a durar esto, y en mayo nos parecía que ya era mucho, ya llevamos un montón de meses más. Y en este editorial se hacía, era digamos como de origen de pediatras, ¿sí? Y del mundo de la pediatría, entonces hacían una advertencia sobre que en las situaciones de pandemia se observaban aumentos de violencia en los niños, ¿sí? Al perderse las redes de sostén fuera de casa, donde muchas veces los chicos están más protegidos, o se puede visibilizar eso. Durante la pandemia lo hemos perdido, y la verdad que es todo un tema, tanto para los niños como para las mujeres, ¿sí? En situación de violencia de género, o los ancianos, o cualquier población vulnerable que ha perdido el contacto con instituciones o personas que podían funcionar como una vía de escape, ¿sí? O un salvavidas en estas situaciones. Eh, leyendo como todos estos papers, ¿sí? Bueno, aparecían las preguntas de cuánto va a impactar esto en la salud mental de perinatal, ¿sí? Y a mí, como una de las cosas que me enojaba, es el paper arrancaba diciendo maternal mental health, o sea, la salud mental de las madres, pero cortaba en el año, ¿sí? O sea, como nuestra máxima perspectiva de que es desafiante para una mujer, ¿sí? Es hasta el año, ¿no? Nada, entiendo que la mayoría que tenemos hijos podemos saber que al año no termina la cosa, después en 2 o 3 más, ¿sí? De mucha exigencia. Pero bueno, con esto lo que estoy tratando de mostrar es como nada, como está invisibilizado el tema de la salud mental materna. Bien. A ver qué más de esto. Bueno, y en este editorial entonces hacían, como de lo que hablaban, básicamente decía, bueno, no hay que poner en primer plano la salud mental, no es el tema más importante de la pandemia, hay urgencias de salud, lo sabemos, ¿sí? Pero parece haber, a mí me interesó esto, una brecha sustancial de conocimientos, ¿sí?
perdón que no veo bien, en relación a la salud mental materna y perinatal en COVID, ¿sí? Pero también hay como una negligencia, o no se lo incluye, que esto sea importante, cuidar el bienestar psicológico de las mujeres embarazadas, y ellos podían anticipar más depresión, ansiedad y estrés postraumático. Luego de lo científico, entonces, donde no encontré grandes respuestas, ¿sí? Me fui a Google, a lo no científico. Y ahí encontré mucho más, digo, y para mí, esto es como uno de los temas como reinteresantes. Esto es, en los diarios y noticias había mucho más referencias a la sobrecarga materna, ¿sí? Que traía la pandemia, de las desigualdades, ¿sí? De esto en distintas como aspectos, ¿sí? Aparecían en los diarios, ¿sí? Y en otro gran espacio son los blogs, ¿sí? Y las cuentas de Instagram. Entonces es como notorio el silencio que hay desde la academia y desde la ciencia, ¿sí? Pero sin embargo, donde están las mujeres con hijos, ¿sí? Nada, hay un ruido que esto, o sea, en serio que no tiene desperdicio, está buenísimo verlo, está buenísimo que lo veamos como profesionales de salud mental para saber cómo se sienten como gran parte de las mujeres. Eh, Así que bueno, nada, eso como quería compartirles esto, como está por estos lados, y nosotros de ahí tendríamos que poder por lo menos sacar información, ¿sí? Para generar nuevas estrategias, ¿sí? Porque si hay tantas mujeres sufriendo en relación a la maternidad y sobre todo en la pandemia, bueno, de alguna manera podemos como implicarnos, ¿no? Yo como planteé tres situaciones, ¿sí? Tres como como prototipos de situaciones donde se encuentran las mujeres durante la pandemia, ¿sí? También ha corrido mucha agua bajo el puente y entonces al día de hoy ya podemos salir con los chicos y podemos dar una vuelta por el parque sin que esto sea una situación de peligro, ¿sí? Pero esto como las familias monoparentales, ¿sí? Era una opción, mujeres solas con sus hijos, ¿sí? Que son un grupo bastante grande de mujeres, ¿sí? Las mujeres que estaban en casa con o sin trabajo con sus chiquitos, teletrabajando o con las tareas domésticas, pero 24/7 con sus hijos, y las mujeres que salían a trabajar. Entonces, esta es la parte como me interesaba charlar. Digo, como pongamos una situación hipotética de una mujer, sí que tiene un hijo pequeño de menos de 3 años, sí que tiene una dependencia alta, se entretiene poco, solo como poco ratito, ¿sí? Y que tiene padres mayores con enfermedades. ¿Mm? Eh, esta persona, como muy probablemente yo puse síntomas de ansiedad, no trastorno de ansiedad, sino digo, puede tener como algún nivel de activación, dificultades de mínima para relajarse, puede estar más irritable, con alguna palpitación, ¿sí? Falta de aire, insomnio, distintas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, como esta situación, masticando miedos a infectarse, ¿sí? Miedos a salir al principio a la calle con su hijo y que eso genera una situación de violencia con las fuerzas, ¿sí? ¿Qué pasa si me infecto con mi hijo y me enfermo? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Sí? Y en el medio, intentando producir, ¿sí? Porque bueno, hay que trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, una situación así. Otra situación podría ser, si una familia más tipo, madre, padre, con hijos pequeños, donde como son personas que pueden trabajar en empresas, ¿sí? Y donde lo más común es que el hombre salga durante el día a trabajar, exponiéndose a riesgos de contagio, pero la mujer queda trabajando en casa, ¿sí? Y tiene una jefa o un jefe que no contempla ni las características de género ni la situación puntual, ¿no? Esta mujer también puede estar transitando algún malestar emocional y físico, ¿sí? Y también como el otro gran capítulo eran las mujeres con trabajos esenciales, ¿sí? Que salían como, bueno, hospitales, ¿sí? Personal sanitario, o de otras situaciones donde, digo, el personal sanitario sobre todo porque salía a encontrarse con población de alto, o sea, de alto riesgo. Hay gente que era qué sé yo, el sistema de la provisión de gas también era un trabajo esencial, pero bueno,
uno entrega garrafas y quizás no está interactuando con personas que tienen COVID en los hospitales, el riesgo obviamente era mayor. Y entonces esto estaba inicialmente el terror a contagiarse, ¿sí? Y también los protocolos, digo, que uno escuchaba historia de decir, bueno, separaron de los hijos, al día de hoy todo está más agitado y ese miedo bajó. Y también la otra situación que podía ocurrir era mucha presión, ¿sí? De las parejas para que ese trabajo se abandonara, ¿sí? Porque implicaba un riesgo para toda la familia. Y esto, bueno, es cierto, digamos. Mi pregunta en relación a esto es si esa misma pregunta se podría haber hecho con respecto al padre, ¿sí? Si el padre en la familia tenía un trabajo que implicaba riesgo de contagio a la familia, también la familia como pedía, o el esposo la mujer hubiera pedido que esta persona renuncie a ese trabajo, ¿no? No como eh, podemos invertir la situación como fácilmente en nuestros escenarios mentales, ¿sí? Entonces estas mujeres también, digo, pongamos la situación de una mujer que renuncia a un trabajo que le implica un ingreso asegurado y con hijos pequeños, después tiene muchas menos chances de conseguir ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces las mujeres transitaban también síntomas y malestares en relación a esto. Entonces, y aquí, nada, si quieren, charlamos, ¿qué hacemos con esto en la clínica? ¿Qué harían? Al Nada. psicólogo, ¿Eh? al psicólogo, digo, hablar con terapeutas, en principio, Ujú. compartir, ¿no? El abordaje, me parece que eso estaría bien, o sea, trabajar en conjunto y, bueno, ir viendo esos, como decís vos, esos síntomas de ansiedad, cuánto impactan en la vida diaria, que seguramente es Mm, mucho, y ujú, bueno, pensar en utilizar medicación también, o sea, ujú. Bien, por, yo he por- sido, a ver, digo, yo como mm, muchos de ustedes somos psiquiatras de psicopatología pesada, ¿sí? O sea, digamos, como no es que como tenemos alguna prejuicio o temores enormes con la medicación, ¿sí? O con saber que, digo, las situaciones de salud mental pueden alcanzar niveles como muy graves, pero en este caso a mí una de las cosas que me pasó, digamos, y que he compartido con otros colegas, es que se puso como si la pandemia sí o sí iba a provocar enfermedades mentales, ¿sí? Y miren que yo he dicho, bueno, esto, podemos encontrar depresión, pero también gran parte de las cosas que nosotros estamos viendo son reacciones, digo, fisiológicas al estrés, sí, ¿sí? Entonces, esto como la ansiedad, no nos olvidemos que es un mecanismo para supervivencia. Entonces, hay un punto donde algunas de estas cosas, uno no significa que no va a tomar acciones, o por lo menos como en mi mirada, pero sí no convertirlo en enfermedades, bien, ¿sí? Eso como a mí me parecía como interesante en primera instancia. Entonces, estos son enfermedades, una respuesta al estrés, ¿sí? Y bueno, quizás algunas de ellas sean solo respuestas al estrés, y es cierto que población más vulnerable tiene más chances, si lo exponemos al estrés continuo, de desarrollar un trastorno, ¿sí? Y en este escenario también, entonces, bueno, ¿qué herramientas de tratamiento usamos? ¿Sí? Digo, para mí, bueno, alguien está ansioso, rumiando preocupaciones y no puede dormir, ¿pienso en un tratamiento de 6 meses a un año o pienso en utilizar una estrategia de corto plazo como un ansiolítico? bien. ¿Sí? Eso para mí eran como cuestiones a charlar. Bueno, ahí veo, por ejemplo, a un niño participando de la charla, esta es la pandemia, que esto es así, lo que nos pasa. Eh, pero bueno, entonces eso, como para mí era importante siempre tratar de hacer como un análisis cuidadoso con las mujeres, ¿sí? O con los pacientes, sean mujeres, en este caso madres, con los coequippers, ¿sí? Pero incluyendo como un abordaje, como una evaluación muy cuidadosa situacional también, antes de salir a decir, bueno, esto es nada, como un trastorno de pánico y esto después implica mucho tiempo de tratamiento, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Están silenciados el resto? Ok, bueno. Estamos Si no, en quieren.
Ay, no. nadie está silenciado. Yo Sí. pensaba en esto de la pandemia, la dificultad a veces de trabajar con la familia, Ujú, de la no posibilidad de hacer entrevistas presenciales, lo que dificulta a veces que ujú, participen de los tratamientos otras personas de la familia, ujú. que me parece clave para Mm. acompañar este tipo de problemática. Bien, a ver, obviamente que también cambia un montón según si estamos en el sistema público, donde digamos uno como es más difícil sostener la telemedicina, ¿sí? Pero ¿por qué, Nicolás, vos pensás que sería difícil, o sea, como en un setting, digamos, sin necesidades básicas insatisfechas, vamos a poner, ¿sí? Y como para vos no se puede incluir un familiar en telemedicina? No, creo que sí, que es un poco más difícil. En el hospital creo que En el tiene que ver hospital. con que no estamos haciendo tanta Mm, telemedicina y los ujú, pacientes llegan menos y capaz claro, llega un solo referente de la familia a buscar la exacto. receta o viene el paciente nada más. Y desde la práctica privada no creo que no sea posible, sí a veces es más dificultoso Mm, y es más trabajo ujú, que en el consultorio, porque hay que ujú, organizar más entrevistas, son otros ujú, horarios, y a ujú, veces como que lo terminamos postergando, pero más desde una ujú, dificultad nuestra. ujú. Bien. Sí, puede ser. A mí, esto, yo como soy bastante, como me parece que la telemedicina ha venido como a darnos muchas más respuestas, o sea, esto, como más posibilidades y que incluso era más difícil con un familiar que decía, no tengo, no, en los horarios, esto no llego por el colectivo, por esto, por lo otro, como la telemedicina nos ha para mí en muchos casos limitaba justamente esa imposibilidad, ¿no? Como decir, bueno, esto, te podés conectar a tal hora, podés estar en la entrevista con el profesional, estés en tu casa o camino al trabajo, en un medio de transporte, ¿sí? Em, pero bueno, eso, y se me cruzó otra idea que se me escapó. No, y lo otro que hemos, esto como para mí trae, igual coincido con todo lo de el sistema de salud más, el público, donde sí son más difícil, de hecho es hasta difícil entrar de a dos a un hospital, ¿no? Porque hay que entrar de a uno, ¿sí? Entonces en este escenario sí, que se acerquen los otros lo hace más complejo. Esperen, a ver. Eh, pero bueno, para mí entonces, como más allá de digo, la pandemia, más tarde o más temprano va a pasar. Sí, esto nada, va a pasar. Sí. Pero sí para mí lo interesante de esto es que cuando uno como se adentra en decir, bueno, a ver, ¿qué hay de sobrecarga de maternidad y salud mental en general? ¿Sí? Ya no por fuera del COVID, tampoco encontramos nada. ¿Sí? Por eso decía que es como súper interesante como los blogs y los usuarios, ¿sí? Y como lo que no sería el sistema de salud, ¿sí? Se está agitando mucho más en relación a este tema que nosotros desde la academia, ¿sí? O incluso desde nuestras prácticas sanitarias, ¿sí? Porque es un tema del que casi no hay nada escrito, ¿sí? Por lo menos desde la medicina, entiendo que desde el psicoanálisis o algunas líneas de psicología un poco más. Entonces, esto, como para poder mirar la maternidad de otro modo, es re importante como que podamos cambiar nuestras miradas y nuestros relatos de las cosas, ¿sí? Muchas veces seguimos operando desde esta idea, desde el cuento de, bueno, que las mujeres como se casan, ¿sí? Y fueron felices, ¿sí? Y no sé si la conocen, para mí esta es una foto impresionante en lo que transmite, digamos, el mensaje es demoledor, ¿sí? Es decir, bueno, acá está Blancanieves, un par de años después, ¿sí? De haberse ido a ser feliz con el príncipe, ¿sí? Entonces, si nosotros no como tenemos esta mirada también en cuenta a la hora de escuchar a las mujeres, quizás ni siquiera lo veamos, ¿sí? No lo podamos ni pescar. Entonces, bueno, esto parte del trabajo para trabajar con maternidades es poder estar como mucho más atento y cambiar algunos relatos que tenemos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer como profesionales de la salud mental? Bueno, sobre todo no naturalizar, ¿sí? Porque lo hacen las mujeres, lo hacen las mamás, digo, lo hacen nuestras pacientes, lo hace su familia, diciéndole, bueno, es lo que te toca, ¿sí? Por ser madre. Me parece que nuestro rol como profesionales de la salud sería justamente empezar nosotros por no naturalizar eso.
¿Mm? Y evaluando como con cuidado cómo están llevando las mujeres su maternidad, y esto no solo es importante para ellas, sino como por la relación con los chicos, ¿sí? Muchas veces eso, las crisis de enojo, ¿no? Quiénes son las víctimas. Uno de los temas que a mí más me preocupaba en esta relación, en relación a esto, era la educación, ¿sí? Esto como ahora en este momento ha recaído sobre progenitores la educación de los chicos, y muchas veces esas situaciones de violencia grande dentro de las casas, ¿sí? Con padres y madres que no están preparados para enseñar porque no son maestros, que se frustran. No estoy diciendo, o sea, esto, que esto es deseable, pero sí ocurre, ¿sí? Pero bueno, entonces trabajar, digo, como mucho con las madres para decir, como reconstruir cuál sería el rol materno, trabajar con la red, ¿sí? Porque si yo le digo a una mujer, bueno, necesitas ayuda, pero no hay nadie que ayude, dentro de la casa estamos en la misma, ¿sí? La tarea se hace 50 y 50, o en el porcentaje, o se reparte, o lo que sea, si no hay nadie que agarre ese guante, estamos en problemas, ¿sí? Y otra de las grandes cosas, y para mí es como un gran tema en la pandemia, es decir, bueno, por lo menos en nuestra ciudad, ¿sí? Se montó un sistema de voluntarios para los adultos mayores, ¿sí? Porque se suponía esto, que no podían salir y que eran población de riesgo. Yo me pregunto, ¿por qué esto no se armó para mujeres, por ejemplo, para hogares monoparentales de mujeres, donde no podían salir con su hijito de 2 años, iban al supermercado, las abucheaban, ¿sí? Porque a ver, nosotros como profesionales de salud mental podemos trabajar en los aspectos subjetivos de esto y cómo la mujer puede posicionarse desde otro lugar o cómo involucramos a otros y demás. Pero la verdad que, como esto, si hay un momento donde si uno necesita ayuda material, ¿sí? Es como cuando yo escucho estos relatos de, bueno, los chicos no duermen, los bebitos o los niños pequeños no duermen, y está el discurso de, bueno, esto ya va a pasar. Sí, es cierto que ya va a pasar, pero palmearle la espalda a la mujer en ese momento es un alivio parcial. Lo que necesita la mujer es dormir, es algo como concreto y material como dormir, ¿sí? Entonces, para mí, visibilizar estos temas, también como hacerlos visibles y que tienen su componente subjetivo, pero también, ¿sí? De apoyo que idealmente tiene que existir para las mujeres en los momentos, o para los cuidadores de niños, ¿sí? De niños pequeños. Digo mujeres porque es en quien más recae, pero esto podría aplicarse a un hogar monoparental de un hombre, ¿sí? Y bueno, no, como para cerrar, es decir, la pandemia como nos dio la posibilidad, digo, para no cerrar en una cosa tan pesimista, como la posibilidad de compartir mucho tiempo con nuestros hijos, que era algo que nosotros no, como, ni se nos ocurría, me parece que podía ocurrir, o sea, que podíamos como transitarlo, ¿sí? Nos dio esa posibilidad de compartir mucho tiempo con lo bueno y con lo malo, ¿sí? Pero probablemente esto está bueno como mirar los aspectos de lo bueno de eso, y también pensar que ojalá que esto sea un estímulo para hacer más visible la maternidad, ya que quedó como en más primer plano, sobre el impacto que puede tener sobre la salud mental, y hilando más fino sobre el bienestar, ¿no? Tanto de las mujeres como de sus hijos o de sus allegados. Así que bueno, pensé que iba a hablar 20 minutos, tardé más. Pero bueno. Nos quedan unos minutos para charlar si tienen ganas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Jugando con la señal medio floja. Bueno, ¿qué tal, Eliana? Gracias, me encantó. Qué bueno. Sí, me siento bastante reflejado a pesar de mi condición de hombre, de lo que hablaste. Bueno, porque en realidad es una charla sobre cuidadores, ¿eh? Ese sería el punto. En primer lugar, me fui tratando de hilvanar algunas cosas de lo que vos ibas diciendo, esto que nombraste de los memes o de la computadora, de las cosas así que llegan por mensajes como para reírnos de la situación y como para ir elaborándola. Y me parecía interesante destacar que en abril recibí en un grupo que tenemos ahí con algunos compañeros y compañeras, un meme que decía, ya estoy cansada de cuidarle los nietos a mi madre. Como haciendo referencia a que estábamos en abril, ¿no?
entonces, o sea, yo particularmente en el hospital trabajo en el dispositivo como de admisión de pacientes, digamos, ¿no? O sea, de recepción. En esta etapa se ha reformulado bastante por el tema de las demandas espontáneas más limitadas. Entonces, como que tenemos un chip de priorizar la urgencia, ¿no? El que no puede esperar. Entonces, me pareció interesante, que creo que es el objetivo de la charla, como esto, como poder darle una dimensión a esa exposición prolongada que la familia está sufriendo en este momento, hasta situaciones estresantes, como para trabajar por lo menos pensando desde una perspectiva preventiva a largo plazo sobre lo que esto va a desembocar de acá a un tiempo más de exposición, y al futuro de las direcciones del abordaje que vamos a tener que hacer tarde o temprano, como que la consecuencia de la pandemia en algún punto va a recaer fuertemente sobre nuestra disciplina. Así que me parece que la vertiente de la maternidad como un punto bastante crucial de esto, me parece que está bueno ponerlo en agenda, no tanto pensar solamente el tema de la urgencia, pero bueno, hay inevitable que es que uno tiene que priorizar. Así que bueno, por eso me parece interesante lo que se planteó. De acuerdo, me parece esto como completamente de acuerdo. Sí. Sí. Que estemos más sensibles, ¿sí? A lo que está ocurriendo para ejecutar cambios, para esto, poder dar como un servicio más ajustado a las necesidades de nuestra población hoy, ¿sí? Quizás, como yo en este meme creado por mí de la Harley Quinn a lo largo del tiempo, sí es cierto que como han sido olas y que van golpeando de distintas maneras, porque no somos todos iguales, claramente, pero al día de hoy, como uno puede estar viendo más, o sea, como de vuelta, síntomas de ansiedad, porque ya son muchos meses de sobrecarga, ¿sí? Para aquellas personas y cuidadores que muchas veces tienen trastornos de ansiedad de base, ¿sí? Bueno, nada, ajustaron un tiempo, después otro, y en el medio puede ser que esté costando flexibilizar o que los estresores cada vez sean mayores, ¿sí? Porque si encima, bueno, van enfermándose los seres queridos, ¿sí? Se van sumando estresores, ¿sí? La situación económica. Entonces, es cierto que en este momento puede estar habiendo como un aumentito de los síntomas clínicos y de las consultas, que habría que estar atento y no esperar a la emergencia. Ese es el tema con lo que nos está pasando en el sistema de salud, que estamos, es como lo que quedó, ¿sí? Es la consulta más que nada por emergencia. Y, bueno, así todo, vuelvo a decir, no creo que para todo el mundo la pandemia implique en sí mismo un factor para desarrollar psicopatología, pero las poblaciones vulnerables, las personas con abuso de sustancias, por ejemplo, que vieron como cortado su suministro, bueno, habrán visto, digamos, las abstinencias, fue terrible, ¿sí? Pero bueno. Hola Eliana, ¿cómo estás? Primero, bueno, muy interesante la charla y la mirada que tuviste, me gustó mucho. Quería puntualizar básicamente en dos cuestiones que me parece que son importantes. Primero, la medicalización en relación también a esto, especialmente justamente en familias monoparentales con la dificultad en general, especialmente con los sedativos, no solo por el temor previo a que, bueno, si yo estoy al cargo de mi hijo y todo el día y encima tengo que trabajar, y cómo hago para conectarlo al Zoom de la escuela, sí. O sea, por un lado con los prejuicios previos de los pacientes, y por otro lado por un efecto real que puede llegar a tener. Me parece que esto es algo como importante, como que hay que tener un manejo previo a la indicación muy importantes charlas con los pacientes. Y después, por otro lado, esto que dijiste de si teníamos quizás algún conocido. En mi caso tengo una amiga que fue mamá en marzo y que profesional de salud, de guardia, pediatra de guardia del Hospital Pena, y que tuvo que volver a los exactamente 60 días, se le terminó la licencia, no pudo tomarse más licencia, volver a la guardia en contacto con COVID, y el nivel de estrés que se vive porque no hay, especialmente por la falta de protocolos para
para volver a, me dice, o sea, ¿cómo vuelvo a mi casa? ¿Dónde me baño? ¿Cómo hago? Si me baño del hospital y después vuelvo, bueno, todos estos cuidados que no hay protocolos para eso, y que es, digamos, eso sí se un está factor de viviendo con un estrés nivel de estrés altísimo. altísimo, especialmente con pequeños, y también en mamás recientes, la falta de contacto con otros, que es tan importante, porque por más incluso que sean dos en casa, especialmente para familias primerizas, la necesidad del contacto con los otros, del de que se apoyo está real. viviendo como con mucho, sí, con mucha soledad. Totalmente. Me Para parecen mí, factores como... re importantes. Yo lo que aclarar, y como me parece, nada, cuando dijiste lo de la pediatra yendo a trabajar con 60 días, se me puso la piel de gallina, pobre. O sea, realmente es como una situación, nada, bastante dramática, ¿sí? Después cuando no pasó, si no pasó nada y nadie se infectó y esto, bueno, será una anécdota, pero en el momento vivirlo entiendo el nivel de angustia que puede generar, ¿no? Como casi ahí, como algo medio de batalla, ¿no? Y pensaba en esto que vos decís de la isla, como del corte de los como de las contacto físico con el entorno, ¿sí? Y obviamente depende de qué población hablemos, pero sí tiene una parte buena, te diría yo, ¿sí? Que es con la socialización de los nacimientos, donde hay desfiles de amigos y hasta amigos lejanos, ¿sí? Compañeros de la primaria que vienen a saludarnos porque nació un bebé, y donde si bien uno en salud mental trabaja muchísimo esto, es decir, bueno, ya va a haber tiempo de conocer, de que tus seres queridos conozcan a tu hijo, a tu hija, pero como es precioso ese momento de intimidad, estás conociendo por primera vez con tu bebé, ¿sí? No pierdas esas horas, si bien uno trabaja mucho eso, viene el desfile, ¿sí? Y vienen grandes conflictos familiares si uno cerró la puerta, ¿no? A lo cual también trabajamos diciendo, bueno, ya se les va a pasar, esto es como transitorio, ¿sí? Se van a enojar porque no los dejaste entrar en la primera semana, después se van a olvidar y lo van a achacar al puerperio, como mucho, ¿sí? Entonces, hay una parte donde muchas familias jóvenes, ¿sí? Primerizos, digo, con la llegada del primer hijo, pueden como transitar esto de una manera más íntima y eso creo que es bueno, ¿sí? Ahora, como una de las maneras para, es cierto que no contar con soporte hace más difícil la situación, entonces muchas veces lo que yo como trabajo con estas situaciones es, bueno, incluir las telecomunicaciones, ¿sí? Poder como que no nos veamos físicamente no implica que yo no puedo ir charlando con mi red de cuidadores, de madres, sí, que me van a ir diciendo si Pampers o Huggies, si óleo calcario, la toallita ya hecha y todas esas cosas que necesitamos realmente discutir cada vez, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro, como una de las cuestiones también, es la sobrecarga de trabajo que implica el bebé recién nacido, más todas las cuestiones. Entonces, una de las soluciones que encontramos con algunas mujeres y familias era, bueno, que no puedan subir a tu casa, no significa que no te puedan traer comida, ¿sí? O que no se puedan llevar la bolsita de ropa para lavar del bebé y te la traigan al día siguiente, ¿no? Como esto, tratar de decir, bueno, esto, ya que no está pudiendo ser de la manera que habitual, pensemos de qué otra manera podemos seguir apostando por eso, si eso se puede. Y lo de los hogares monoparentales que dijiste de la medicación, sí, tal cual, sí, tal cual. Pero digo esto, tenemos una mujer con síntomas, ¿sí? Ay, no, eso lo dijiste, no, lo dijiste vos, otra compañera. No, ahí me cambiaron las ventanitas, entonces me perdí. Es decir, esto, una mujer monoparental que está con su hijo, con sus padres, en riesgo y se tiene que ocupar de los cuidadores de los padres, más cuidar al hijo, más, y está con síntomas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Es como, nada, es difícil, ¿sí? Es salir a buscar ayuda, ¿sí? Porque digo, podemos trabajar la parte subjetiva, pero hay una parte real, que es decir, esas mujeres necesitan ayuda, por eso cuando uno piensa en ese tema, a mí se me hace necesario la necesidad de una ayuda real y externa como se le ofreció a las personas mayores. ¿Sí? Pero bueno, se pudo ver a las personas mayores como población vulnerable, pero como la maternidad es algo que se considera, bueno, así, ¿sí? Que nos sale y lo tenemos que transitar, quizás no se
no se pudo ni pensar, ¿sí? Que había voluntarios que podían ayudar a mujeres a que les traigan las cosas, ¿sí? O que se flexibilizara, esto se fue flexibilizando obviamente, pero salir a dar una vuelta con el bebé, una vuelta a manzana, con un chiquitín, ¿sí? Bien. Sí, lo que sí se hizo socialmente, no sé, yo estoy en algunos grupos y sí, digamos, eso, digamos, me parece que es, en general el movimiento social aparece previo a una cuestión de gestión y por lo menos yo he visto en algunos grupos que se ofrecía justamente se armaban cuestiones más barriales, de redes. Claro, si alguien estaba, digamos, en esa situación, colaboración del resto, y me parece que eso es súper positivo. Incluso ni siquiera, o sea, los profesionales esenciales en familias monoparentales tampoco tuvieron licencia. Y eso, bueno, eso ya agrava mucho más la situación. Sí, agrava muchísimo, sí. Por eso en el medio el sistema fue flexibilizando y entonces, digo, la gente con producción científica, por ejemplo, CONICET, como eximió a la gente de producir en este momento, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es quizás conectar un rato y trabajar 15 minutos, otra es sentarse a escribir un paper, es con 2 pibes saltando en la cabeza, es imposible, o lo mismo para, bueno, la gente que trabaja en empresas, ¿sí? Y se les exige como si estuvieran en la oficina. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? No tenemos nada en el chat. Mucho bien, ahí estoy muy interesante, dice Ana Canal. Muchas gracias. Bueno, espero como poder haber abierto esa sensibilidad o aumentarla, ¿sí? Hacia las condiciones, de que traen lo materno, o lo de cuidadores. En realidad esto es una charla que podría bien ser sobre cuidadores de niños o cuidadores de personas mayores. Se llama maternidad porque es quien ocupa ese rol en general. Nada, ojalá que sirva para que haya mejor atención de este tema y también más profundización. Yo soy clínica, no soy una teórica, pero que esto abra puertas para que se investigue más, ¿sí? sobre todo esto, y para que la maternidad, aparte de eso, como sea un poquito más liviana, ¿sí? También, que si la entendemos como algo que se hace en red y no que recae solo en un cuidador, va a ser mejor para todos, y todos, y todas. Bueno, ahí hay más elogios, excelente, muchas gracias, muy interesante. Bueno, Eli, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, estuvo... Y bueno, te vamos a volver a convocar. Ok, bueno, esperemos que sea ya sin pandemia, así tengo más tiempo de preparar las cosas. Un gustazo enorme haber compartido con ustedes. Bueno, muchas gracias, Eli. Bueno, Chao. y todos nos esperamos en 2 semanas con el doctor Alejo Agranati, que va a hablar de cuidados paliativos. Así que nos vemos en 2 semanas con todos. Bueno, Perfecto. luego.